encontramos en esta mañana? Bendecidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bendecidos al doble, porque estábamos psicológicamente preparados, ¿para qué? Para que no hubiese luz. El pastor me dijo, hermana, le toca predicar a pulmón. Digo, bueno, no más que tengo buen timbre. Pero bueno, gloria a Dios. ¿Ahí? Gloria a Dios porque el Señor ha sido bueno en gran manera. Así que vamos a orar, como dijo el pastor, vamos a tratar de ser cortos, porque hay bautismos. Y bueno, la idea es llevarnos una hermosa palabra en esta mañana. ¿Amén? Padre Santo que estás en los cielos, te damos toda la gloria, toda la honra, Dios, por tu misericordia. Oh Espíritu Santo, síguete quedando en medio nuestro, síguete quedando en este lugar, sigue obrando en gran manera sobre nuestras vidas y que sea tu palabra siendo sembrada en cada corazón en esta mañana. Gracias Dios, porque tú has sido bueno y porque para siempre son tus misericordias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, y en estos domingos hemos estado hablando de unos temas muy interesantes. A ver, ¿quién me recuerda? ¿Sobre qué? Eso. Y el hermano pastor, pues, guiado por el Señor, comenzó pues esta serie de temas. ¿Y quién se acuerda, a ver, los títulos de los mensajes que hemos estado trabajando? A ver, los buenos anotadores, por ahí hay hermanos que anotan. 0% ¿qué? 0% posible, ¿qué más? 100%, ¿ahí qué más? Más allá de lo posible, ¿qué más? Volviendo. Eso. Oye, hermana Alice, ya han dicho todos los más lejanos y el del domingo pasado no lo dijeron. El de la hermana Alice el domingo. Hermana, tiene que volver, me voy a quitar yo para que usted venga otra vez a repetir el mensaje. Eso, hermana, tiene anotado. El lenguaje de la fe. Fíjense, todo gira en torno a esa hermosa palabra fe. Y yo pienso que estos temas pues han sido un sentir de Dios para la iglesia, para que estemos preparados para enfrentar un nuevo año, ¿verdad? Un nuevo año que ya está aquí a las puertas. Y que de pronto, muchas personas se afanan por saber qué les depara el futuro. Muchas personas se afanan por eso. Y entonces algunos cristianos evangélicos, algunos, esos no están aquí, esos están por otro lado, comienzan a buscar profetas y comienzan a buscar predicadores que imponen manos y que todo lo demás para que me diga cómo me va a ir el próximo año. ¿Verdad? Sabiendo nosotros que la seguridad nuestra no está en la imposición de manos de alguien o en la palabra de alguien terrenal. ¿Está en qué? En la palabra de Dios. Ella es la que nos guía, ella es la que nos muestra. Y precisamente, vea, yo hoy le puedo decir, en 2023 usted va a tener triunfo, va a tener alegrías, va a tener grandes cosas, amén. Pero también va a tener grandes dificultades. También va a tener luchas. Y es ahí cuando usted tiene que acordarse de esta palabra que le han enseñado y que el pastor a través del Espíritu Santo guió para poder trabajar toda esta serie. Entonces ahí es cuando usted tiene que poner en práctica todo eso. No es cuestión de actitud positiva, no es cuestión de entusiasmo y salir aquí entusiasmado hoy. Es cuestión de asimilar la palabra, de guardarla en mi corazón y ponerla por obra. ¿Ven? En el momento que se requiera. ¿Cierto? Y hablaba con una hermanita esta semana que está en una posible cirugía muy pronto
Y estaba angustiado. Y yo le decía, hermana, pero recuerde la palabra que se ha estado hablando. Ahí es cuando hay que ponerla por obra, ¿cierto? Porque es ahí el fundamento que el Señor quiere que tengamos nosotros. Y hoy el Señor me regaló un tema que tiene que ver precisamente con la fe. Y es: Dios premia tu fe. Cuando nosotros ponemos en práctica todos esos temas que nos han estado enseñando, y cuando usted va a la palabra y la interioriza para sí y la sigue en ese sentido, al final cada uno de nosotros va a ver ¿qué? La recompensa. ¿Amén? Siempre va a haber una recompensa de parte de Dios. No la que nosotros le estamos pidiendo en detalle, sino la que ya Él tiene preparada para nosotros. Amén. Porque nosotros a veces diseñamos nuestra bendición. Señor, yo la quiero así, la quiero así, la quiero así. Y entonces a veces caminamos en ese sentido. Y cuando las cosas no se dan, nos achicopalamos. Pero caminemos en el sentido que Dios quiere que caminemos. Con la fe puesta en Él, no con la fe puesta en lo que yo pueda hacer. Y quiero que busquemos en la palabra, en el libro de Números. Y ahí en el capítulo 13 y capítulo 14 prácticamente está basado todo lo que voy a tratar en este corto tiempo. Porque el Señor también quiere como que aprendamos de este pueblo Israel, que nos enseña muchísimo y que somos tan parecidos a ellos. Números 13 y 14, yo voy a estar mencionando ciertos versículos y voy a estar leyéndolos. Vamos a empezar leyendo del 1 al 3 del capítulo 13. Y tenga su Biblia ahí para que vaya leyendo. Y es una tarea que le queda para la casa, leerse esos 2 capítulos al detalle, sacándole todo el jugo. Y en estos capítulos vamos a observar 3 cosas. Primero, en estos 3 versículos que vamos a leer, vamos a observar una misión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ya, y el capítulo tiene como título que, a ver, eso, ya ahí nos vamos a ir contextualizando en lo que vamos a tratar. Y yo sé que es una historia que usted ha leído y que no es ignorante de todo lo que está pasando y lo que va a pasar ahí, porque ya yo sé que usted ha leído esta historia. Y dice que el Señor habló a Moisés y le da una orden, que escoja a ¿cuántos hombres? ¿Cuántos? 15. 12. Y esos 12 van a ir a reconocer la tierra. Esa tierra, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? A ver. La promesa. Acuérdense que el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y los saca con una promesa que los va a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y miren, cuando llega ahí, yo me tomé el trabajo de estar investigando cuánto tiempo había pasado cuando Dios dio esa orden. Habían pasado aproximadamente 2 años. No, 2 años habían pasado. 5 meses más o menos, o 3 meses. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hasta este punto. Ya en ese punto el Señor consideró que el pueblo estaba preparado psicológicamente, físicamente, para emprender esa misión de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida.
Y en ese momento era un pueblo que había visto las grandes maravillas y los grandes milagros de parte de Dios. Porque si usted mira todos los capítulos anteriores, y en esos 2 años pasaron innumerables cosas de Dios hacia el pueblo y cómo Dios se manifestaba. Entonces, ya el Señor estaba convencido que el pueblo estaba preparado para emprender la otra parte de la misión. ¿Era qué? Entrar y cumplirles la promesa que Él les había dado. Un pueblo que había visto cómo se abrió el Mar Rojo. ¿Qué más vio el pueblo? A ver, recuérdenme los milagros que vio el pueblo. ¿Qué más? Agua de la roca. No había agua y el Señor permitió que saliera agua de la roca. La nube estaba en un desierto. Exactamente, Brian acá me está recordando. Estaban en un desierto. ¿Cuál es el clima de ese desierto? En el día, calor y sol. Y en la noche, frío. Y Dios, en su misericordia, ¿qué hacía? En el día colocaba una nube. Y en la noche los consentía ¿con qué? Con una columna de fuego. ¿Qué más? El maná. El maná. Dios les mandó el maná. Pero entonces el pueblo se aburrió del maná. Porque ese maná, eso liviano, eso no quita hambre, en pocas palabras. ¿Qué dijo Dios? Queremos carne. Y comenzaron a acordarse de qué. Ay, esa olla de carne que hacíamos en Egipto. Y nos poníamos. Y el Señor dice, ahora les voy a mandar. ¿Qué les mandó? Pero, ¿cómo se las mandó? En grandes cantidades para que les salgan hasta por las narices. ¿Cierto? Así lo dice la palabra. O sea, el Señor llegaba a momentos que el pueblo lo obstinaba. ¿Quieren carne? Bueno, vamos a mandarles carne. Pero también se aburrieron de la carne. O sea, todo era porque sí y porque no. Y de todos modos yo me quejaba. Pero nos podemos dar cuenta que en medio de todo, el Señor siempre se manifestó. ¿Qué pasaba? Que cuando ya los 12 van a hacer el reconocimiento de la tierra, la idea es, vayan, reconozcan, porque después ¿qué? Vamos a ser introducidos allá. Esa era la misión. Ahora, en los versículos del 25 al 28, cuando ya el pueblo manda a esos príncipes, ojo al detalle, no fueron cualquiera que mandaron. ¿Eran qué? Jóvenes príncipes de las tribus. Sabemos que habían ¿cuántas tribus? 12. Y cada una debía mandar un varón, pero que fuese uno de los príncipes. ¿Por qué? ¿Qué característica podía tener un príncipe? A ver, Juan Carlos. Inteligente, estudiado. ¿Y estudiado en qué? Letra. Tenía conocimiento. El Señor no iba a mandar a cualquiera a ir a reconocer una tierra porque sabía de que iban a encontrar dificultades. Manda a esos muchachos que deben estar preparados en conocimiento intelectual de todo, además de eso en la palabra. Porque esa era una obligación, se puede decir así, de los padres en ese momento, sobre todo el hijo varón, y si era primogénito más, y si era príncipe mucho más, enseñarle la palabra. Entonces esos jóvenes tenían la palabra sembrada en sus corazones y se supone que iban a hacer una misión e iban a venir con un informe, pero de una manera, digamos, viendo o poniendo en práctica lo que ya ellos tenían en su mente, tanto esa formación intelectual y espiritual. Van, reconocen la tierra y después regresan con el informe. ¿Cuál fue el informe? En el versículo 25. Y volvieron de
reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también allí vimos allí a los hijos de Anat. ¿Y quiénes eran los hijos de Anat? ¿Eran qué? Gigantes. Y escogí nada más estos versículos, pero hay otros que detallan aún más ese informe. ¿Sabes? En ese momento, no solamente Moisés y Aarón estaban escuchando el informe. ¿Quién más lo escuchó? El pueblo. Y yo me imagino que ese informe lo darían con una cara de tragedia esos muchachos, que el pueblo se atemorizó. Es cierto, la tierra que fuimos a ver, una tierra próspera, una tierra que todo lo que se siembra ahí florece y nace, pero tiene un pueblo fuerte, que no van a dejar que uno ¿qué? Entre. Están los de Anat, son gigantes, tienen grandes muros, están fortificadas, están, mejor dicho, blindadas, se puede decir. Están blindadas. Nosotros no hacemos nada ya. Llegamos y nos van ¿a qué? A destruir. Ese fue el informe de 10 de los 12 jóvenes que entraron a reconocer la tierra. Hay una reacción del pueblo al escuchar ese informe. Esa reacción la podemos observar en el capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 1. Miren lo que produjo esta respuesta o este informe. Entonces, toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Fíjense ustedes la reacción de Caleb y Josué con relación al informe que dieron los otros 10. Ellos también fueron allá.
¿O acaso el informe que dieron los otros 10 era falso? ¿Era falso? No, era un informe real, eso era lo que estaba ahí. Pero ¿qué pasaba? Que estos dos jóvenes, Caleb y Josué, vieron lo mismo, pero tenían algo diferente. Tenían la convicción del Dios de Israel, que le habían enseñado y que ellos habían visto todos los milagros. Y ellos parece ser que eran los únicos dos que habían aprendido a conocer a Dios. Parece ser que los otros 10 no habían aprendido a conocer a Dios. Tenían la teoría, tenían toda la palabra, pero al momento de ponerla en práctica, no la pusieron en práctica. Porque ellos vieron la circunstancia y se dieron cuenta que esas circunstancias eran tan grandes que ellos no iban a poder. Pero Caleb y Josué vieron la circunstancia y la vieron complicada, pero dijeron, el Dios que nosotros tenemos nos puede ayudar. Amén. El Dios que nosotros tenemos nos puede sacar. Oye, los vamos a comer como ¿qué? Como pan. Hombres optimistas, eran gigantes. Había una tierra, pero el Señor no se las iba a dar de gratis. Había que lucharla. Tus bendiciones están, pero tienes que lucharlas. Amén. Y en la lucha no vas a tenerla fácil. No la vas a tener fácil, porque tenemos el enemigo que está ahí, pendiente para estropear la bendición que Dios siempre te va a tener. Amén. Siempre va a estar ahí. Amén. Gloria a Dios. La ventaja es que ese enemigo ya tú tienes que decirle que está vencido. Él no puede estorbar lo que ya Dios ha destinado para ti. No lo puede estorbar, amén. Y a veces nosotros dejamos que nos estorbe con nuestra actitud. Ay, sí, de verdad que sí, no, yo no. ¿Para qué? De pronto los jóvenes que están esperanzados en unos estudios, entrar en una buena universidad. Pues yo para qué, yo no sirvo para eso. Yo no tengo, yo no puedo. Y ahí te mantiene el enemigo. Yo no tengo, yo no puedo, yo no creo que sirva para eso. Mi familia no tiene, mi familia no hay ningún universitario. ¿Qué? Yo voy a hacer primero, no, yo no tengo. Y ahí lo mantiene. En ese sueño que tú tienes, el enemigo va a estar diciéndote, eso no se puede, eso no tienes el dinero, ¿quién dijo? Pero ¿qué pasa? Que es ahí cuando nosotros tenemos, como le decía a una hermanita esta semana, respire profundo y siga. ¿Cierto? Porque nosotros tenemos una convicción de que ese Señor que tenemos nosotros no nos va a dejar desamparados, no nos va a dejar en vergüenza. Ese Señor está siempre delante de nosotros, no detrás. Si usted lo deja detrás, anda mal, delante, porque Él es el que va a librar la batalla. Y así lo entendió Josué y Caleb. Ellos rompieron su vestidura en señal de dolor. Ustedes saben que cuando en esa época rompían las vestiduras era algo, mejor dicho. Y ellos querían como que lavarle la cabeza o el cerebro, las ideas al pueblo, lavarle y cambiarles el chip que tenían. Pero el pueblo no había entendido a Dios. El pueblo no había entendido qué era caminar por fe. El pueblo no había entendido hasta ese momento cuál era el Dios que ellos tenían. Y el Dios que recompensa. Y el Dios que cuando se lanzaban en una aventura de algo, nunca los había dejado mal. En esos 2 años de preparación, no tuvieron en cuenta nada de eso, sino que sencillamente, ¿qué hicieron? Otra vez el lamento que ya habían hecho antes. Si volviéramos, ¿a dónde? A Egipto. Vamos a morir, bueno, que muramos allá, o sea, ellos sabían, de pronto nos va a ir mal, pero allá mejor. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender cuando hemos vivido tantas circunstancias adversas y hemos visto la mano de Dios?
cómo entender volver atrás, porque esto que estoy viviendo no me está saliendo como yo quiero. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué el evangelio? ¿Para qué busco? ¿Para qué? Entonces retrocedo, que es lo que el enemigo quiere. El pueblo quería retroceder. Aún querían quitar a Moisés de delante del pueblo. Y vamos a poner a otros capitanes y que nos lleven y nos guíen. ¿Y saben qué? El pueblo tuvo esa reacción y Dios también tuvo su reacción. En el versículo 11 y 12 del capítulo 14, hubo una reacción de parte de Dios. Dios estaba observando todo el panorama y viendo cómo ese pueblo nuevamente se quejaba y nuevamente pisoteaba, digamos, todo lo que Dios había hecho por ellos. En el versículo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Miren la reacción de Dios. Y saben, cuando yo leía esto, yo decía: Dios, perdóname por mi falta de fe en muchas ocasiones, porque Dios se enoja también con uno. ¿Y por qué se enoja? Porque está viendo que en el momento que se requiere tener la fe suficiente para avanzar, no la tenemos. Se nos olvida lo que ha hecho. Se nos olvida lo que ha hecho. Y pensamos que lo que está por hacer no es, digamos, no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer Dios. De pronto lo otro sí, pero es que esto que está acá no. Y Dios se irrita, Dios se enoja, Dios se molesta. Conmigo se molesta, contigo se molesta. En ese momento se molestó con el pueblo de Israel. ¿Y qué decidió el Señor en ese momento? ¿Qué decidió? Eliminarlo, destruirlo. Ya me fastidié, ya me harté. Este pueblo me tiene harto, se puede decir. Como dando palabra acá. Se olvida de lo que yo he hecho por él. Me irrita. Miren la palabra que utiliza ahí. Ya me tiene hastiado. Y hay otro versículo en esos mismos capítulos que dice: 10 veces he hecho obras con ellos y sin embargo ellos se siguen quejando. Moisés, los destruyo y te voy a poner sobre gente mejor. Pero ¿por qué no los destruyó? Porque en ese momento, cuando Moisés escucha la palabra, Moisés intercede por el pueblo. Señor, no los destruyas. Mira, ¿qué va a decir la gente de los demás pueblos? Que el Señor de Israel sacó al pueblo para matarlo acá. Y comenzó Moisés, con esa mansedumbre que lo caracterizaba, a hablarle al Señor, a apaciguar su rabia, su ira. Que de pronto esa ira hubiera el Señor destruido a Moisés también ahí mismo. Pero digamos que Moisés apaciguó un poco esa ira de parte de Dios y no los destruyó en el momento. Pero ¿sabes qué? Tomó una decisión. Dios tomó una decisión. Y era que ese pueblo no iba a entrar. De pronto no los iba a destruir en el momento con fuego ahí y que todos quedaran ahí listos. Pero el Señor determinó que ese pueblo contumaz y rebelde que había expresado todo eso no iba a entrar a la tierra prometida. Todos los hombres mayores de 20 años iban a quedar en el desierto. En pocas palabras, iban a ser muertos. Iban a entrar a la tierra prometida los de 20 años hacia abajo. Y esos que ellos decían, nuestros hijos van a quedar como pan ahí y los van a destruir. Dice, esos que ellos dicen que van a ser presa del enemigo son los que van a entrar. Pero ellos que están expresando eso no van a entrar. Entonces, nuestras acciones deben ser
más cuidadosas, porque mi acción puede ofender a Dios. Mis acciones pueden ofender a Dios. Mi falta de fe ofende a Dios, porque ya hemos visto sus maravillas, hemos visto su grandeza. Sin embargo, en ocasiones nos dejamos derrumbar por cosas que no vale la pena. Y dejamos que el Espíritu Santo se aparte y dejamos que la bondad de Dios se aparte de nosotros. Cuide eso, mi hermano, en su vida. Después que pasa todo esto, el Señor toma la decisión y dice: yo voy a premiar a los que actuaron mal y voy a premiar a los que actuaron bien. Dios da premios, buenos y malos. Números 14, el mismo capítulo, el versículo 30 al 33 dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ese fue el premio de la incredulidad. Ese fue el premio de la incredulidad, de la falta de fe. No van a entrar. Sus hijos entrarán, ustedes no. ¿Y van a durar cuántos años en ese desierto? 40 años. ¿Y por qué 40? ¿Quién sabe? A ver. ¿Sapiste? Ahí está. ¿Por qué 40 años duró el pueblo ahí dando vuelta? ¿Por qué? Un año por día. Porque ¿cuántos días duraron reconociendo la tierra? 40 días. Un año por día. 40 días duraron, 40 años van a durar. Ese fue el castigo de parte de Dios. ¿Ya tenían cuántos años ya de estar ahí? Dije yo al principio. 2. O sea, ¿cuántos le faltaban por cumplir? 38 años. Imagínense, por desobediente. Una tierra que estaba ahí, que podían conquistarla. Como decía Josué y Caleb, el Señor nos los va a entregar. Vamos y poseyamos esa tierra, porque Dios está con nosotros. Dios no está con ellos, está con nosotros y Él nos va a respaldar. Pero el pueblo no escuchó. Fue más fuerte la voz de los que no que la voz de los que sí. Y a veces nos pasa. Es más fuerte la voz del problema, es más fuerte la voz de la circunstancia adversa que tenemos que la voz de la fe que podemos tener. Amén. Es más fuerte a veces, habla más fuerte y se nos olvida. Se nos olvida porque es que a veces queremos coger la palabra como algo motivadora y salimos motivados, pero no es cuestión de que te motives, es cuestión de que la pongas por obra. Amén. Amén. Es cuestión. Amén. Y es algo que nosotros aquí como iglesia y el pastor siempre nos ha enseñado. Poner la palabra por obra. Porque motivados podemos salir todos aquí ahora mismo, ¿cierto? Y aquí puede venir un conferencista, y hay conferencistas, mejor dicho, que te ponen a ti y tú sabes, todo lo puedo. Pero ¿qué pasa? Que esas palabras se las lleva el viento porque no son palabras espirituales. Pero la palabra espiritual que tú puedes llevarte de este lugar o de
el momento que tú haces tus devocionales es la que te va a sostener en el momento de la adversidad. Es el momento en el que tiene que sacar esa casta, se puede decir así, espiritual que usted tiene y marchar con la frente en alto, respirando hondo y siguiendo. Porque más adelante sé que hay alguna recompensa. ¿Cuál? No sé, pero yo sé que Dios no me va a dejar mal. Esa debe ser nuestra convicción. Y el pueblo quedó ahí. Dios le cumplió esta promesa que le puede decir negativa al pueblo. Pero ¿qué pasó con Caleb y Josué? En el versículo 37 y 38 dice: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y además de quedar con vida, entraron a la tierra prometida. Y Josué fue el que suplió ¿a quién? A Moisés. Y Josué tuvo el privilegio de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y si usted, lo invito a que se lean todos esos capítulos de la vida de Josué, usted va a ver cómo el Señor respaldó a Josué en todo. En todo. Josué nunca titubeó ante las órdenes del Señor. Josué marchaba a la voz que el Señor le decía, porque era un joven que estaba convencido cuál era su Dios. Estaba convencido del poder que Dios tenía. Y que si le decía, ves allá, allá hay una ciudad, Jericó, hay unos muros altos, vamos a destruirlo. ¿Y cómo los destruyó? ¿O cómo Dios permitió que lo destruyera el pueblo? ¿Haciendo qué? Le dijo el Señor a Josué, ves y da tantas vueltas, y todo lo que ya ustedes conocen. Y Josué no se puso a pensar, hombre, Señor, pero tú cómo me vas a poner en eso. Mira, estos hombres son de guerra. Hombres de guerra, hombres armados, hombres fuertes. ¿Cómo tú me vas a poner que estos hombres comiencen a dar vueltas y vueltas? O sea, no cuestiona. Josué no cuestionaba a Dios. Él simplemente seguía. Y Dios nunca lo dejó mal. Nunca. Nunca. Y al final de los días de Josué, él sintió una satisfacción enorme de ver que él pudo cumplir lo que estaba en Josué 1:9, ese versículo que nos sabemos de memoria. ¿Qué dice? Usted se lo sabe. Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Qué más? Eso. Él quedó convencido. Cuando le dieron el mandato, él estaba convencido de quién era Dios. Caleb fue bendecido de parte de Dios. Y Caleb pudo arrebatar la tierra que Dios le había prometido a través de Moisés. ¿Y a los cuántos años conquistó Caleb esa tierra? ¿Quién sabe? ¿A los qué? 80, 85 más o menos, ¿verdad? Y decía, dame la tierra, porque la misma fuerza que tenía hace 40 años, las tengo todavía, y Dios me la va a dar. Amén. Y Dios permitió que Caleb luchara y poseyera esa tierra, él y su descendencia. Amén. Y usted tiene 50, 60 y ya está que no puede. 40 y está que, ay, ya no puedo. Algunos, hermano, eso, hermano. Algunos por ahí. Pero sabe, Caleb decía, oye, tengo 80, 85. Sabe, Señor, la misma fuerza cuando tú me lo prometiste, yo la tengo. Pero ¿sabes qué? La fuerza de él estaba en Dios. La convicción de él destruir a ese pueblo que estaba habitando su tierra era de que Dios sí lo iba a apoyar y sí lo iba a librar. Y Dios no lo dejó mal. Y lo bendijo. Vea, esa es la recompensa de nuestra fe. Cuando nosotros quedamos convencidos de que mayor es el que está con nosotros que la circunstancia que me está rodeando. Porque muchas van a estar, no se van a ir por arte de magia.
El Señor tiene un proceso con cada uno de nosotros, con lo que estamos viviendo. Y lo decía el niño de intermedio, Juan, cuando subió acá. Él dijo, el pueblo tenía que pasar un proceso. Pero, ¿sabe? No le dio la gana de pasar el proceso. Al pueblo no le dio la gana de pasar el proceso. Y terminó siendo destruido. Esos 10 príncipes que estaban instruidos en toda palabra, que sabían y habían visto lo que Dios hacía en el pueblo, no les dio la gana de entrar en el proceso. Fueron destruidos con una plaga. Entonces, manejemos la fe de tal forma que no sea para destrucción de nosotros, sino para bendición. Amén. Amén. Que Dios premia nuestra fe, pero tenemos que saberla manejar. No que hoy sí, que mañana no. Y la hermana Licea el domingo hablaba del lenguaje de la fe, y ella tocaba cuando David iba al gigante, decía, David le habló al problema. Y nosotros dejamos a veces que el problema nos habla a nosotros. Y le prestamos, hasta lo invitamos a tomar tinto y todo. Y nos acomodamos con el problema. Hombre, sí, ¿verdad? Y tú no estás viendo las circunstancias, tú le estás pidiendo a Dios tal cosa y Dios te está dando todo lo contrario. No insistan más en eso. Y desistimos muchas veces, desistimos. Y lo que Dios nos iba a dar en un año, termina lo dando en 5. Pero no porque no lo haya mandado, sino porque nosotros mismos atrasamos la bendición. Nosotros mismos atrasamos la bendición. Hay que marchar, a pesar de, porque siempre va a haber algo. Y cuando usted está en algo, en un proceso, y le está pidiendo a Dios, muchas veces pasa lo contrario. ¿A cuánto no le ha pasado? Nada más a mí. Y yo recuerdo cuando, para terminar, recuerdo cuando mi hermana estaba en el proceso de que le habían diagnosticado cáncer. Yo activé mi fe. Yo decía, Señor, tengo fe de que tú vas a hacer la obra. Pero en el proceso, al final Dios hizo la obra. Ustedes vieron, mi hermana vino acá y dio su testimonio. Pero el proceso no fue fácil. Porque el enemigo siempre quiso apartarnos a nosotros de la fe que queríamos cimentar. Y el médico dijo, bueno, hay que hacerle nuevamente la ecografía. Y yo oraba, digo, Señor, tengo la fe de que cuando le hagan esa ecografía no va a haber nada. Porque el Señor tiene poder, ¿verdad? Y yo decía, Señor, tú tienes el poder para quitar todo tumor, para quitar todo lo que le está afectando a ella. Y yo oraba y ayuné por eso. Y cuando le repitieron el examen, yo fui con ella al hospital y resulta que no desapareció, al contrario, creció. Y yo, fue como cuando a uno, el boxeador le dan un golpe aquí en el mentón, te lo deja viendo estrellita. Así quedé yo en el momento, y Señor, y entonces yo te estoy pidiendo que eso desaparezca. Y recuerdo que ella llegó y me dice, no, imagínate que el médico dijo que había crecido. Y yo, ¿cómo creció? Va a ver. Y yo decía, no, hombre, no te preocupes, eso es un poquitico nada más. Pero yo por dentro estaba como que, pero para darle ánimo a ella decía, no, no te preocupes, eso de pronto es hasta normal. Acá. Pero sí fue algo que me movió, porque yo dije, Señor, si mi fe está puesta en esto, ¿por qué me das lo contrario? Sin embargo, seguí orando y mi fe allá arriba, y el Señor, que cuando vayamos a la cita con el especialista, el médico diga que no hay que cortar nada, que no hay que quitar nada, sino que eso se va a quitar con tratamiento, con lo que sea, pero que... Y comencé a orar en ese sentido. Pero cuando llegamos allá, lo primero que dice el médico, no, aquí hay que cortar. Y yo me quedé como que, ¿qué pasa? Pero en ese momento de queja que de pronto tuve con Dios, el Señor me decía, ella tiene que vivir su proceso. Es un proceso de ella conmigo. Ella tiene que vivir su proceso. Entonces comencé a orar diferente, porque nosotros condicionamos el milagro. Señor, yo quiero esto así. Yo lo quiero así.
condicionamos el milagro. Entonces ya le decía, Señor, toma control. Tú tienes el control, haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Haz la obra. Y comenzamos a orar en ese sentido. Y comenzamos a ver cómo Dios poco a poco se iba moviendo, hasta que ya al final del proceso, no, todavía no ha terminado porque ella todavía está en tratamiento, pero ya el cáncer no está. ¿Ven? Cuando el médico al final hacen la cirugía, hacen todo el proceso y ve los últimos resultados, dice, ya aquí no hay cáncer. En ese momento yo vi la victoria y vi la recompensa a mi fe. Porque sí tambaleé. Y yo dije, no voy a orar más, estoy orando y me está dando todo lo contrario, no voy a estar orando más. Pero después otra vez como que me repone y decía, no Señor, mi fe está en ti. ¿A dónde voy a ir más? ¿A dónde voy a acudir si tú eres el que das la respuesta? Y el Señor al final nos dio la respuesta. Mire, lo que sea, te lo cuento para que te animes, lo que sea que tú estés pidiendo y estás viendo lo contrario, no te desanimes. Dios va a recompensar tu fe. Tienes que tener el lenguaje apropiado, tienes que tener la convicción apropiada, tienes que tener la certeza del Dios que tienes, para que más adelante, cualquiera sea la situación, vas a ver el resultado, no a la manera tuya, a la manera de Dios, a la manera nuestra, no a la manera de Dios. No condicionemos lo que Dios tiene para nosotros. Ya Dios tenía el plan para Israel. Ya Dios había dispuesto que en esos 2 años estaban preparados para entrar, pero el pueblo le demostró lo contrario. Y todo se retrasó. No retrasemos lo que Dios tiene para nosotros. Amén.